descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos a llevar, gran dulce hogar, donde no habrá tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre de hoy, ¿verdad? Hablando acerca, hermanos, del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, versículo, hermanos, 16 al versículo 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al versículo 18. ¿Sí me oyen ahí atrás, hermana Adela? ¿Sí? ¿O le subo 5 decibeles más? Muy bien. Dice la palabra de nuestro Dios: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay a veces, hermanos, que los pequeños versículos dan una gran enseñanza. Y podríamos decir algo insignificante, ¿verdad? En cuestiones de nuestros términos o lingüística, ¿verdad? Pero, hermanos, en los términos espirituales tiene un gran alcance estos versículos y estas palabras, mejor dicho, estas palabras que están en estos 3 versículos. La semana pasada, hermanos, hablamos del versículo 12 al versículo 15, donde la palabra de Dios, ¿verdad?, inspirada por el Espíritu Santo, mostró, hermanos, cuál es la actitud de los hermanos en Tesalónica y de cada uno de nosotros hacia los ancianos, pastores, ¿verdad? Y si no hay pastores, si no hay ancianos, que es lo mismo, ¿verdad? Bueno, de aquellos hermanos que están llevando la batuta, ¿verdad?, que están presidiendo la iglesia local. Esto, hermanos, es lo que vimos la semana pasada, de la actitud, hermanos, de nosotros hacia aquellos, ¿verdad?, que están presidiendo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y en esos 3 versículos, hermanos, que acabamos de leer, del versículo 16 al versículo 18, simplemente, hermanos, es la actitud, hermanos, interna, y cómo esta actitud interna, hermanos, se manifiesta su expresión hacia Dios. Y por ello, hermanos, el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Tesalónica esos 3 versículos. 1, de que estemos gozosos. 2, de que estemos orando. Y 3, de que estemos dando gracias en todo. Es algo elemental, hermanos, en el cual cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos de estar dando siempre, hermanos, dirigirnos, mejor dicho, hacia nuestro Dios. Muy bien, hermanos. Entonces, la pregunta es, ¿qué debo de hacer, hermanos, qué debo de hacer yo, hermanos, como hijo de Dios, ante Dios? Bueno, dice aquí, hermanos, que debemos, hermanos, estar siempre gozosos. Es algo, hermanos, en el cual debe ser un gozo que se manifieste, hermanos, a través de toda la historia en la vida cristiana. Los hermanos en Tesalónica, hermanos, no desconocían el gozo. Porque bien sabemos ahí lo que dice ahí en el primer capítulo, hermanos, versículo 6, dice, hermanos, y vosotros venís a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. El gozo, hermanos, en el cual manifiesta estas palabras no es un gozo, hermanos, carnal, sino es un gozo espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque el gozo carnal, hermanos, es un sentimentalismo, hermanos, que pasa por un tiempo.
y luego está triste. Pero hermanos, el gozo espiritual debe permanecer para siempre en toda nuestra vida espiritual. ¿Qué dice la primera epístola, hermanos, de Pedro? Está después de Hebreos, Santiago. Primera de Pedro, hermanos, capítulo 1, versículo 8. Primera de Pedro 1:8. Dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es algo, hermanos, en el cual nosotros debemos estar gozosos acerca, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, que encarnó, hermanos, habitó entre los hombres y nos redimió, hermanos, en aquella obra, hermanos, que Él empleó mediante la cruz. Un gozo, hermanos, en el cual nosotros debemos de tener la mira constantemente todos los días. Pablo, hermanos, está escribiendo esto, está siempre gozosos, porque los hermanos, estaban teniendo persecuciones, tanto exteriores, estaban padeciendo disturbios internamente, existían el peligro, y este gozo, hermanos, tenía miedo Pablo que pudiera desaparecer. Es algo, hermanos, en el cual cada uno de nosotros debemos tener mucho cuidado. Que las tribulaciones que sufrimos afuera, que quizás, hermanos, los disturbios, hermanos, que podemos tener internamente, o el peligro, hermanos, al cual nos exponemos, nunca desaparezca el gozo que tenemos en Cristo Jesús. No del hermano, no de la hermana, no del evangelista, sino en Cristo Jesús. Pero hay algo, hermanos, en el cual a veces revolvemos las cosas. Creemos, hermanos, que el mismo gozo que disfruta el mundo, a veces creemos que es el mismo gozo que se debe disfrutar con la iglesia. Y no es así. Las circunstancias, hermanos, de esta vida no determinan nuestro gozo, sino que nuestro gozo, hermanos, está en nuestra relación con Cristo. Ahí, hermanos, está relacionado nuestro verdadero gozo con Cristo. Y podríamos decir, hermanos, bueno, ¿cómo yo puedo describir este gran gozo, verdad, que muestra la palabra de nuestro Dios? Vayamos a Filipenses, hermanos, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Versículo 1. ¿Quién lo tiene? Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas y para vosotros es seguro. Dice, hermanos, que no es molesto escribir las mismas cosas. ¿Cuáles? Gozaos en el Señor. En el mismo lugar, hermanos, en Filipenses capítulo 4, versículo 4, dice: regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Porque nuestra mira, hermanos, está en los cielos. Nuestra mira está en Cristo. Ahí, hermanos, permanece el gozo. Nuestra mira, hermanos, no está en lo que está aconteciendo en el mundo, para entristecernos porque viene la guerra, para entristecernos porque vienen las enfermedades, para entristecernos porque cómo está la sociedad, sino nuestro gozo debe estar permanente en Cristo Jesús. Es por ello, hermanos, que el gozo que está hablando aquí el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica no es el gozo, hermanos, de este mundo, sino que es el gozo, hermanos, en Cristo Jesús. Y quiero decirles, hermanos, que el cristiano siempre debemos de estar
gozosos. Los invito a abrir Gálatas, hermanos, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 20. ¿Qué nos dice? Gálatas, capítulo 5, versículo 20. Idolatría. Perdón, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Y lo dice mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Es algo, hermanos, en el cual el gozo, hermanos, permanece, hermanos, en la unidad. Y la unidad, hermanos, es el gozo del fruto, hermanos, del Espíritu. Por lo tanto, hermanos, si estamos sellados con el Espíritu Santo, debemos estar gozosos, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque el amor, gozo y paz y la paciencia y benignidad debe estar funcionando en nosotros para manifestarlo hacia Dios y para manifestarlo hacia el mundo. La otra vez les decía, hermanos, que los hermanos de aquel momento, hermanos, de la iglesia primitiva, según Hechos capítulo 8, hermanos, Pablo, o mejor dicho, Saulo los iba persiguiendo. Pero, hermanos, ¿cómo se manifestaba el gozo de estos hermanos que eran perseguidos o que estaban siendo perseguidos? El gozo se manifestaba, hermanos, simplemente evangelizando la palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque hubo alguien que se entregó, derramó su sangre en aquella cruz para que cada uno de nosotros tengamos la redención, el perdón de pecados. Y ¿saben qué, hermanos? Debemos de estar siempre gozosos porque el Señor nos ha perdonado los pecados. Debemos de estar siempre gozosos porque tenemos comunión con Él. Debemos de estar siempre gozosos, hermanos, porque somos hijos de Dios. Debemos estar siempre gozosos, hermanos, porque hay una morada eterna para cada uno de nosotros. ¿No será suficiente, hermanos, como para que estemos gozosos todos los días? Que la gente nos vea con un rostro diferente, no con un rostro que refleje preocupación, no con un rostro que refleje angustia, y que nos preguntan las personas: oyes, ¿qué tienes? ¿Por qué no te preocupa tu enfermedad de cáncer? ¿Por qué no te preocupa tu enfermedad de tumores? ¿Por qué no te preocupa tu enfermedad de parálisis? ¿Otra enfermedad peligrosa? Cáncer. ¿Por qué no te preocupa la tuberculosis? Es que yo bien sé que si Dios me llama, ya estoy preparado. Amén. Ándale. O sea, estar alegres, hermanos, estar gozosos de que pase lo que pase, ya tenemos algo mejor en el más allá, ¿verdad? Y de Pablo, el vivir en Cristo es mi gozo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Los invito a abrir Nehemías, hermanos, capítulo 8. Nehemías, capítulo 8, hermanos. Dijo un hermano, ¿y eso dónde está, hermano? En mi Biblia no existe. Bueno, conozco a un hermano que tiene Biblias donde está ese libro. Nehemías, hermanos, capítulo 8, versículo 10. Nehemías 8:10. Al final, hermanos, en los últimos dos renglones dice: porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis. O sea, no te pongas tristes, no se entristezcan,
porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Sí? Cuando estamos bien ejercitados, hermanos, podemos levantar muchas cosas. Podemos triunfar muchas cosas. Pero dice aquí la palabra de Dios, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Pero si estamos debilitados, hermanos, ¿tendremos suficiente gozo para levantarnos? ¿Verdad que no? Pero si tenemos el suficiente gozo de nuestro Dios, concentrados y centrados en Cristo, va a ver que la fuerza suficiente que tendremos, no importará lo que pase o acontezca en nuestra vida o a través de nuestra vida. Volvamos al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 11. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 11. Dice, estas cosas os he hablado. ¿Con qué propósito? Para que mi gozo esté ¿dónde? En vosotros. Y vuestro gozo tenga una meta. ¿Cuál es la meta? Sea cumplido. Usted, hermano, no debe venir, hermano, se me hace que viene la Tercera Guerra Mundial. Hermano, tengo una gran enfermedad. Es cierto, ¿verdad? Hablando carnalmente, hay algún temor, hay alguna tristeza, se puede decir, ¿verdad? Porque sufre el cuerpo. Pero en la cuestión espiritual, hermanos, debemos estar concentrados que, como dice la palabra de Dios, estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Y asimismo, hermanos, vuestro gozo sea cumplido. O sea, hermanos, que el Señor quiere que cada uno de nosotros estemos gozosos. Es algo, hermanos, en el cual cada uno de nosotros debemos de considerar las palabras que el apóstol Pablo le escribió a los hermanos en Tesalónica. Estad siempre gozosos. Incluso hay un corito, ¿verdad? Estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque está la voluntad de Dios para con vosotros, Cristo Jesús. Bueno, ya le cambié el tono al último. Pero, hermanos, hasta coro hay, ¿verdad? Para cantar estas estrofas. Pero, hermanos, eso no es todo. Aparte, hermanos, de que dice el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica que deben de estar siempre, ahí está el tiempo, siempre, infinito, debemos estar gozosos, dice orar sin cesar. La vida, hermanos, de oración debe de ser cultivada. Y el gran ejemplo, hermanos, de este cultivo es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se la pasó orando. A pesar de las circunstancias y momentos. Se la pasó orando, hermanos, en día, tarde y noche. Se la pasó orando, hermanos, antes de presenciar, hermanos, el sufrimiento en la cruz. O sea, hermanos, en todos los ámbitos, circunstancias y tiempos, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se la pasó orando. Pero ¿qué de nosotros? ¿Acaso oramos, hermanos, cuando el doctor te dice: Señor Nicolás, quiero decirle que le quedan 3 meses de vida? Y empezamos a renegar. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué no se lo dice a un borracho, a un maldiciente, a un traficante? ¿Pero por qué yo? Empezamos a renegar y no le damos ni siquiera las gracias, ni siquiera oramos a nuestro Dios. La oración, hermanos, debe ser cultivada entre cada uno de nosotros. Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo
18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo. ¿Qué entendemos, hermanos? Con toda oración y súplica. Algo que va a explicar al hermano Sergio pasado mañana, ¿va? ¿Qué entendemos, hermanos? Señor, te pido por mi enfermedad, gracias. ¿Será así? ¿Una vez al día? ¿Será la súplica una vez al día? ¿Por qué le pide por la enfermedad? Si ya sabe él lo que tiene, ¿por qué va a pedir por la enfermedad? Porque el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él ¿Es cierto? sabe si le quita la enfermedad o no se la Así es. Pero a través del Señor Jesucristo dice que debemos de orar al Padre para que nos hagamos copartícipe de las bendiciones. Es cierto, nuestro Dios sabe que quizás no tengamos que comer, que quizás que vamos a tener enfermedades. El Señor sabe que pasamos por alguna angustia, que pasamos por esto, por aquello, pero Él quiere que de ti nazca en dirigirte a Él, comunicarte a Él, para que seamos copartícipe de esas bendiciones. tiene que decir Que se haga su voluntad. que haga su voluntad de él. Así es. Ya, él quiere llevarme, Señor, tú sabes si me quieres llevar, esa es tu voluntad, Así es. Señor. Yo no tengo por qué oponerme a la voluntad de Dios. Ándale. Tú sabes que yo aquí estoy, Amén. pero yo no tengo Ser humildes, por qué ¿verdad? no tengo por qué preocuparme porque me va a llevar, es que me va a llevar mañana, es que me va a Para eso debemos estar preparados como buenos obreros, que no tiene de qué avergonzarse porque usa bien la palabra de verdad. Así es cuando, por ejemplo, el obrero cuando está bien preparado, aunque le hable el dueño, el jefe, el gerente, él va como si nada, ¿verdad? Así mismo debe ser cada uno de nosotros. Colosenses, hermanos, capítulo 1, versículo 3. Colosenses capítulo 1, versículo 3, otra vez, recalca, siempre orando por ¿quiénes? Por vosotros. Demos gracias ¿a quién? A Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros. Más adelantito, hermanos, en primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, ahí está, hermano, se hagan rogativas, rogar, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Es lo que debe contener la oración. ¿Por quiénes? Por todos los hombres. Ay, hermano, por todos los hombres. Así es. Entonces, hermanos, quizás podemos entender que es algo exagerado cuando dice orar sin cesar. ¿Estará diciendo el apóstol Pablo que nos mantengamos las 24 horas hincados, sentados, postrados en oración? Sin comer, sin trabajar, sin asearnos. ¿Estará diciendo esto el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica? Bueno, más que nada, hermanos, lo que está indicando aquí en este versículo es que en cada momento del día sentir, hermanos, una comunión o presencia y acercamiento hacia nuestro Dios. Cuando haya oportunidad, hay que orar. Que siempre, hermanos, estemos recordando lo que debemos de hacer
en la comunicación hacia nuestro Dios. Si usted, hermano, no se comunica, si no nos comunicamos entre nosotros, pues algo está pasando. Y si no nos comunicamos con Dios, pues algo está pasando. Entonces, hermanos, hay que mantenernos, hermanos, con un espíritu preparado y preceptivo, hermanos, para entablar una conversación con Dios a cualquier hora del día. Estamos trabajando en las labores que podemos hacer cada uno de nosotros. Le voy a marcar al hermano. Ya comimos, ya hicimos alguna actividad. Hay que marcarle al hermano. Nos estamos comunicando constantemente entre el día. Bueno, en la oración, hermanos, debe ser lo mismo. Estarnos comunicando ante nuestro Dios. Orar al salir de casa. Orar al llegar de casa. Orar en el transporte, en el trayecto. Orar en almuerzo, comida y cena. Orar en todo momento, como dice la palabra de Dios. Incluso, hermanos, aquellos que ayudaban al rey, hermanos, ahí en Daniel, sabían exactamente, hermanos, cuando Daniel oraba. Por eso, hermanos, dijo aquel, cacharon, ¿verdad?, a Daniel que estaba orando, porque sabían el momento que Daniel, hermanos, se ponía a orar. ¿Usted sabe, hermanos, a qué horas usted ora? ¿Tiene quizás algún rol? ¿Algún itinerario? La oración, hermanos, simplemente es un estilo de vida en comunicación con nuestro Dios. Y la oración, hermanos, la oración, hermanos, consiste en enaltecer al Padre, consiste en darle agradecimientos, consiste, hermanos, en súplicas, rogativas, y consiste, hermanos, en confesión al Padre. Y debemos de orar, hermanos, como ya había mencionado, en la casa, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, hermanos, o con la iglesia, y en todo lugar. Así mismo, hermanos, la palabra de Dios nos dice acerca de la posición de la oración, que podemos hacerla parado, sentado, postrado y hasta hincado. Así mismo, hermanos, ¿quiénes están clasificados para orar? No todos pueden orar, ¿sí? Los hermanos que guardan los mandamientos de Dios. Los hermanos que piden conforme a la voluntad de Dios. Los hermanos que permanecen en Cristo. Los hermanos que perdonan a otros. Los hermanos que son justos y los hermanos que piden con fe. Entonces, hermanos, ¿cuáles son los estorbos de la oración? Bueno, cuando se pide con egoísmo, cuando se tiene pecado en la vida y no se ha arrepentido el hermano. ¿Cuál es el otro estorbo en la oración? Cuando no se perdona. Cuando hay estorbo en la oración, cuando hay problemas entre los esposos. Por eso, hermanos, la oración es un estilo de vida y debemos tener cuidado cada uno de nosotros. Es como el celular, ¿verdad? Bueno, ahorita ya es satelital, ¿verdad? Pero antes había mucha interferencia y no llegaba bien la señal. Bueno, cuando no estamos bien con nuestro Señor, ¿verdad?, con nuestro Dios, hay interferencia para la oración. ¿Algo que quieren agregar, hermanos, referente a esto de orar sin cesar? Dice el versículo 18, hermanos, de 1 Tesalonicenses capítulo 5, dice, hermanos, dad gracias en todo. O sea, hermanos, que tengamos gratitud, que seamos gratos.
Es algo, hermanos, que quizás hoy la juventud no conoce. La gratitud. Yo recuerdo hace años, hermanos, de una persona muy allegada a su servidor, que, o sea, mi hermano, que una vez le dijo a mi mamá, y a mi papá, lo disciplinaron, y le dijo a mi papá y mi mamá, bueno, pues ¿para qué me tuvieron? No me hubieran tenido. Va. O sea, una persona mal agradecida. Y tristemente, hermanos, hay hijos de Dios que son mal agradecidos. No dan gracias en todo. Volvamos otra vez a Colosenses capítulo 1, versículo que habíamos leído anteriormente, pero ahora vamos a tomar acerca de las gracias. Dice, siempre orando por todos damos gracias. ¿A quién? A Dios. A Él hay que darle las gracias. Dice el versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ahí mismo en el capítulo 3, versículo 15, dice, hermanos, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed, ¿qué? Agradecidos. Y versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra, sea de hechos, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. ¿Usted da gracias, hermano? ¿Le pasan el plumón? Gracias, hermano. ¿Le pasa la hoja? Gracias, hermano. ¿Usted da las gracias? ¿Es grato? ¿Participa de la gratitud diaria? En la cuestión espiritual, hermanos, nos debemos de mantener siempre a diario dando gracias a nuestro Dios. Los reyes de la tierra, hermanos, siempre se posicionaban en el lugar alto de su palacio, y en medio, hermanos, estaba su silla, quizás de oro, hermanos, y la alfombra roja. Entonces, hermanos, cuando llegaban personas ante el rey, desde la entrada, ¿verdad?, con gratitud. Otros que venían de lugares tan lejos, hermanos, llevaban pertenencias y se les daba como gratitud al rey. Cuando los reyes empleaban una guerra y perdonaban un pueblo, la gente venía, o representante de esa localidad venía con una gratitud hacia el rey. Pues cuánto más nosotros hacia nuestro Padre. Cuánto más nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Cuánto más nosotros por el sello del Espíritu Santo, que estamos sellados, y a través de ese sello, hermanos, somos reconocidos ante nuestro Señor. ¿Por qué entonces, hermanos, debemos de ser agradecidos? Bueno, porque Dios, hermanos, tiene atributos de eternidad, porque es inmutable, omnisciente, omnipotente y omnipresente. Tiene un amor absoluto, justicia perfecta y es misericordioso. ¿Por qué darle gracias ¿por qué darle gracias a Dios, hermanos? Bueno, porque Dios, hermanos, miró hacia nosotros para proveernos un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Él, hermanos, tenemos el perdón de pecados. Somos sellados por el Espíritu Santo y hemos sido añadidos a la iglesia. Debemos de siempre estar dando gracias, porque tenemos el privilegio, hermanos, de alabar a nuestro Dios. ¿Por qué debemos dar gracias, hermanos? Bueno, por la bendición de tener ahora en nuestras manos la palabra de Dios,
que antes, hermanos, no se tenía ese privilegio. Pero ¿por qué también da gracias, hermanos? Bueno, por mantenernos parados. O si no estamos parados, por mantenernos con vida, sentados. ¿Alguna vez, hermanos, hemos orado y dando gracias a Dios porque vemos, porque razonamos, porque oímos, porque hablamos, respiramos, sentimos y nos movemos? ¿O creemos, hermanos, que por nuestra propia fuerza y voluntad propia estamos como estamos? A través de la palabra de Dios, hermanos, reconocemos que en Dios somos y en Dios nos movemos. Por ello, hermanos, debemos de estar siempre dando gracias. Pero bueno, la contraparte de esto, hermanos, es que tristemente hay personas que no son agradecidos. Romanos, hermanos, capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, del versículo 21, hermanos, Romanos capítulo 1, del versículo 21 hacia adelante, vienen las causas de la degeneración del pecado. Y uno de ellos, hermanos, es no dar gracias a Dios. Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido. Es lo mismo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 2, hablando de esto mismo. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Perdón, es 12, hermanos. 3, 12. Pues se me hace que ya eché malas. Muy bien, hermanos. Aquí la cuestión, hermanos, es que el pasaje que estaba buscando yo en el capítulo 3, hermanos, es que somos ingratos, ¿verdad? Viene el término ingrato. Es algo, hermanos, en el cual cada uno de nosotros no debemos, hermanos, de practicar la ingratitud. La ingratitud, hermanos, son personas que no reconocen un favor. ¿Encontraron el término ingrato? Ser ingrato, hermanos, como había mencionado, es una persona, hermanos, que no reconoce un favor. ¿Y qué favor nos hizo nuestro Señor Jesucristo, hermanos? ¿Qué favor? ¿Ni uno? ¿Qué más? Se dio por nosotros. Murió por nosotros. Entonces, hermanos, no reconocer esto, somos ingratos. Asimismo, hermanos, es no reconocer los beneficios recibidos de alguien. Cuando uno no reconoce, hermanos, los beneficios recibidos, también somos ingratos. ¿Qué beneficio hemos recibido en Cristo Jesús? La redención. Es algo, hermanos, en el cual nosotros debemos siempre, hermanos, tener en mente que a través de Cristo tenemos la redención y darle gracias a nuestro Dios. Pero aquellos, hermanos, que no dan gracias son hijos ingratos. Usted le compra a su hijo ropa, calzado, un Xbox, ándale, un PlayStation, una televisión. Nieto al chiquito. Ajá. Y dice, gracias. Gracias. Muy bien, buen ejemplo. Gracias. Y cada una de las pertenencias que le dije que le regalamos a veces los hijos y los hijos lo agarran y
¿Qué fue? No me gustó. No lo quiero. Después lo veo. Personas ingratas, ¿verdad? No aprecian el sacrificio para obtener tal artículo para regalarlo. Bueno, hay hijos en la cuestión espiritual que son similares. No reconocen el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo para morir en la cruz, derramar su sangre y morir en ella. Y dice, pues allá Él. ¿Por qué? Murió. Hay hijos ingratos. Para finalizar, hermanos, ahí en el capítulo 5 de 1 de Tesalonicenses, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios revela, hermanos, su voluntad para con el hombre. Y esa revelación de su voluntad para con el hombre, hermanos, es que el hombre se debe mantener gozoso, se debe mantener en oración y se debe mantener en la gratitud. Pero, hermanos, por medio de Cristo Jesús. Aquel que no es hijo de Dios, aunque mantenga un gozo, aunque mantenga una oración, aunque mantenga una gratitud, no es contada, porque no está por medio de Cristo Jesús. Pero nosotros, hermanos, que somos hijos de Dios, debemos de estar infinitamente agradecidos ante nuestro Dios, porque al haber sido ya hijo de Dios, nuestro gozo debe ser permanente. Al ser hijo de Dios, hermanos, tenemos ese gran privilegio de comunicarnos con nuestro Dios. Y el gozo y la oración se convierte, hermanos, en una acción de gracias en cada instante. Cuando a usted, hermano, le dan un dulce, ¿cuál es su reacción? Estira la mano y luego le damos las gracias por un simple dulce. Ahora, hermanos, Dios nos ha endulzado nuestra vida y es una dulzura eterna. ¿No cree usted que es necesario que estemos dando gracias por siempre? Es por eso, hermanos, que el apóstol Pablo enfatizó esto, hermanos, esas tres peticiones, hermanos, en la actitud, hermanos, de cada uno de ellos. Hablando, hermanos, en la cuestión interna, para que así esta actitud interna, hermanos, se manifieste su expresión. Vamos a expresar esa actitud, hermanos, hacia Dios. Pero si usted, hermanos, se mantiene triste toda la vida, usted se mantiene sin oración toda la vida, si usted, hermanos, se mantiene sin dar gracias en toda su vida, pues, ¿qué respuesta le dará el Señor? Simplemente el Señor le va a decir, ¿sabes qué? Tú eres un hijo ingrato. Y los hijos ingratos no tienen derecho de permanecer la vida eterna en los cielos. Pero ¿verdad que nosotros no somos hijos ingratos? Entonces, sigamos dando gracias en todo y por siempre. Dios los bendiga. Jesucristo.
siglos a llevar. Sí, a llevarme al dulce hogar donde no habrá tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar Por siempre junto a mi buen Señor. A Jesús al fin veré, a su lado estaré. por su gran amor. Por su gran amor del mal libertado, solo gozo reinará en la patria celestial. Voy a descansar Por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá El Rey de los siglos, Rey de los siglos a llevar al dulce hogar donde no habrá tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar